Buenos días, cordial saludo para todos. Mi nombre es Yulisa Alarcón Márquez y el día de hoy estaremos presentando la ruta pedagógica innovadora Despertar Zenú, cultivando saberes y tradiciones en la infancia. Para esta presentación nos encontramos el día de hoy Alexandra Barreto Canchila, Laura Vanessa Polo Hernández, Marta Michelle Rangel Mejía, Yarley Paola Gómez Suárez y mi persona Yulisa Alarcón Márquez. Nuestra ruta pedagógica innovadora pues está orientada al fortalecimiento de la identidad cultural en niños y niñas de la primera infancia de la comunidad indígena Zenú del barrio La Paz en San Andrés de Sotavento, Córdoba. A continuación, mis compañeras les darán una breve explicación sobre el análisis DOFA que se hizo sobre esta ruta pedagógica. Cordial saludo, soy la estudiante Marta y en esta hora voy a hablarles sobre las fortalezas. Durante las experiencias pedagógicas se logró trabajar desde actividades más dinámicas y cercanas a los niños, utilizando el juego, los cuentos y la exploración como herramientas principales de aprendizaje. Por ejemplo, en las actividades de narración de cuentos tradicionales Zenú, los niños participaron contando lo que entendían de las historias, haciendo preguntas y relacionando los relatos con experiencias de su comunidad. Esto permitió que se sintieran más motivados y seguros al expresarse. A continuación, mi compañera. Cordial saludo. Bueno, la experiencia permitió reconocer oportunidades importantes para fortalecer futuras prácticas pedagógicas. Por ejemplo, se identificó la posibilidad de integrar más a las familias mediante actividades sencillas, como pequeños encuentros donde los padres puedan compartir cuentos, juegos o tradiciones de la comunidad. También se observó que los niños mostraban mayor interés cuando las actividades estaban relacionadas con elementos de su contexto cultural. Por ejemplo, al utilizar cuentos, imágenes y danzas relacionadas con la cultura zenú, los niños participaban con más entusiasmo y lograban relacionar lo aprendido con situaciones de su vida diaria. Además, el uso de herramientas tecnológicas representó una oportunidad importante. Durante el desarrollo de las actividades se presentaron dificultades relacionadas con la organización y planeación. Por ejemplo, en algunas experiencias no se calculó bien el tiempo necesario, por lo que ciertas actividades tuvieron que realizarse más rápido o quedar incompletas. Esto hizo necesario improvisar y modificar algunas estrategias durante la práctica. También hubo dificultades, para lograr que todos los niños y niñas participaran de la misma manera. En estas actividades grupales, algunos niños hablaban y participaban constantemente, mientras otros se mostraban más tímidos o distraídos, necesitando mayor acompañamiento para integrarse. En cuanto al espacio, algunas actividades de movimiento y dramatización se dificultaron porque el aula era pequeña y estaba ocupada por mesas, sillas, juguetes, y esto limitó la movilidad libre de los niños y obligó a adaptar algunas dinámicas para poder realizarlas dentro del espacio disponible. A continuación, las amenazas. Durante las experiencias pedagógicas también se presentaron situaciones que dificultaron el desarrollo de algunas actividades. Por ejemplo, en ciertos momentos fue complicado coordinar los horarios debido a las responsabilidades de la docente titular y las actividades ya programadas por la institución, lo que limitó el tiempo disponible para algunas experiencias. También existía el riesgo de que los niños perdieran el interés cuando las actividades eran muy largas o requerían permanecer mucho tiempo sentados. Frente a esto fue necesario incorporar juguetes, canciones y materiales llamativos para mantener su atención y motivación. Bueno, como pudimos observar en este análisis, nos dimos cuenta pues que el análisis DOPA nos ayudó mucho a identificar pues todas estas fortalezas, estas oportunidades, estas debilidades y amenazas, porque cuando uno hace las experiencias se da cuenta que no todo es color de rosa, que no todo es bueno, sino que también nos enfrentamos a retos, dificultades y todas estas como cosas presentes durante la implementación de nuestra ruta. A continuación, pues hablaremos un poco de los aprendizajes que tuvimos respecto a todo el proceso componente práctico. Durante el componente práctico, pues aprendimos la importancia de implementar estrategias pedagógicas que respondían al contexto cultural de los niños, al contexto cultural y social. Con esto, pues nos damos que estamos en un contexto rural donde la riqueza cultural es mucha y no queríamos como que esto se perdiera a la hora de realizar las experiencias pedagógicas. También comprendimos que la integración de tanto cuentos como danzas tradicionales fortalecían pues, mucho más lo que era la participación y la creatividad y el sentido de pertenencia a los niños, que era lo que queríamos lograr a la hora de realizar estas experiencias. En cuanto a las comprensiones, comprendimos pues que la educación inicial debe ir más allá de lo que es lo académico, integrando lo que serían las tradiciones, las costumbres, los saberes de las comunidades y entendimos que el trabajo conjunto con las familias fortalece significativamente los procesos educativos. Esto lo entendimos a pesar de que pues, la integración de las familias no fue muy acorde, no fue muy participativa. Las familias
pocos se integraron en nuestra ruta, pero sí es una parte fundamental que debe tenerse en cuenta. En cuanto a los análisis, la experiencia permitió reconocer la importancia de fortalecer las prácticas pedagógicas inclusivas y contextualizadas que valoren la identidad cultural de los niños y niñas. A continuación pasamos con las reflexiones sobre las preguntas orientadoras. Bueno, en cuanto a mi reflexión, pues para mí el componente práctico pues, fue una experiencia muy fundamental en el proceso de formación como futura licenciada en pedagogía infantil, ya que me permitió acercarme a los contextos reales de la educación inicial y comprender las necesidades, intereses y características de los niños y niñas, desde una mirada más humana, reflexiva e integral. A través de las experiencias pues, vividas durante las prácticas, fortalecí mis habilidades para planear, observar, investigar y desarrollar estrategias pedagógicas acordes con el desarrollo infantil y con las particularidades de cada contexto educativo. Asimismo, comprendí que la práctica pues, no se limita únicamente en enseñar contenido, sino implica en acompañar de manera sensible el desarrollo emocional, social, cognitivo y cultural de la primera infancia. Este proceso me permitió reconocer la importancia del juego, la exploración, el arte, la literatura y la participación de las familias como elementos esenciales para promover aprendizajes significativos y favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas. Bueno, voy a dar un poco una reflexión sobre lo que viví durante la práctica. El componente práctico me permitió fortalecer mi capacidad como maestro en formación para diseñar acciones pedagógicas contextualizadas, reconociendo que el desarrollo infantil no ocurre de manera homogénea, sino que está condicionado por factores emocionales, sociales, económicos y culturales. Esto implica asumir una postura ética crítica frente a las necesidades reales de la infancia, promoviendo estrategias pedagógicas inclusivas que respondan al ciclo de vida y a las particularidades de cada niño. Por otra parte, la articulación entre investigación y práctica permite comprender que el docente debe ser también un investigador de su propia realidad educativa. La observación, la reflexión y el análisis constante de las experiencias vividas en los escenarios de prácticas favorecen la construcción de saberes y el fortalecimiento de competencias profesionales orientadas a la atención integral de la primera infancia. Voy a dar mi reflexión acerca del componente práctico, que fue una experiencia enriquecedora que permitió fortalecer y reflexionar sobre mi práctica pedagógica como docente en ejercicio, ya que por medio de las experiencias desarrolladas comprendí la importancia de diseñar actividades más dinámicas, inclusivas y contextualizadas, donde el juego, la exploración y la participación activa de los niños sean fundamentales para el aprendizaje. En este proceso permitió reconocer la necesidad de adaptar constantemente las estrategias pedagógicas según los ritmos, los intereses y las necesidades de cada niño y niña, fortaleciendo también el valor de trabajar desde la identidad cultural y el contexto de los estudiantes para generar aprendizajes más significativos. De igual manera, el componente práctico fortaleció la capacidad de observación, reflexión e investigación sobre la propia práctica, permitiendo comprender mejor el desarrollo infantil y la importancia de orientar las experiencias pedagógicas desde los referentes técnicos y normativos de la educación inicial. Esta experiencia reafirmó que la formación de maestros y maestras en Colombia requiere compromiso, sensibilidad y una práctica pedagógica más humana, capaz de promover el desarrollo integral y el bienestar de la primera infancia. Muchas gracias. De forma personal, hablaré que el componente práctico de la licenciatura en pedagogía infantil pues me permitió comprender que ser maestro va más allá de transmitir contenidos, pues implica reconocer que al niño, implica reconocer al niño como sujeto activo con ritmos y contextos particulares que exigen una práctica pedagógica reflexible y transformadora. A través de las experiencias que realizamos durante todo este semestre, entendí que las estrategias basadas en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son fundamentales para promover un desarrollo integral. Que responda al ciclo de vida de la primera infancia. Además, el acercamiento pues, a los fundamentos políticos y normativos de la atención integral me mostró que la labor docente debe estar sustentada con los referentes técnicos del MEN, que es el Ministerio de Educación Nacional, y el ICBF, perdón, no solo para cumplir con la política pública, sino para garantizar una educación inicial con sentido, con ética y de calidad. En este proceso, pues comprendí que en la práctica no se improvisa, sino que se investiga, se planea y se evalúa constantemente, lo que me transforma como un maestro capaz de aportar a la transformación educativa desde mi región, desde mi lugar donde vivo, desde todo el lugar, desde el reconocimiento y la defensa por los derechos de los niños. Muchas gracias. Bueno, para finalizar con las reflexiones y aportando a todo lo que ya han mencionado mis compañeras, el componente práctico me permitió comprender a mí pues, que la educación infantil va más allá de enseñar contenidos, como lo decía anteriormente.
implica pues, reconocer las necesidades, intereses y los ritmos de aprendizaje de los niños y niñas. Y personalmente, como no soy maestra en ejercicio, estas experiencias me permitieron acercarme mucho más a los niños, acercarme de manera más real al contexto educativo y reflexionar sobre la importancia de crear pues, actividades más dinámicas, inclusivas y contextualizadas, donde el juego, la exploración y la participación activa favorecen el desarrollo integral de lo que sería la primera infancia. También comprendí que la observación y la reflexión constante sobre la práctica pedagógica son fundamentales para poder fortalecer esas estrategias que utilizamos dentro de un aula. Esta experiencia ayudó a reconocer también la importancia de los fundamentos normativos, tanto las bases curriculares como el MEN, como las leyes de cero a siempre. Estos referentes técnicos de la educación inicial orientaron pues a lo que sería la práctica pedagógica desde un enfoque mucho más integral y para garantizar, por supuesto, el bienestar y los derechos de los niños y las niñas. El componente también fortaleció mi formación como futura licenciada en educación infantil y me permitió desarrollar capacidades relacionadas con la creatividad, la planeación, la investigación y, por supuesto, el compromiso social que requiere pues esta labor con mi zona rural y con el país y con todos los lugares a los que podría llegar como maestra. Muchas gracias. Bueno, ya para ir finalizando, como grupo hacemos unas recomendaciones al programa y es que fortalecer los espacios de acompañamiento y orientación durante los procesos de práctica pedagógica, promover más encuentros de intercambio de experiencia y aprendizaje entre estudiantes y docentes, ya que esto fortalece bastante. También implementar estrategias innovadoras que respondan a las necesidades y contextos reales de la población infantil. También ampliar los espacios de formación relacionados con el diseño y desarrollo de experiencias pedagógicas significativas. Y por último, continuar fortaleciendo la articulación entre la teoría y la práctica para enriquecer el proceso formativo. Gracias.